Bueno, una vez más, muchas bendiciones a todos los amados hermanos, bienvenidos. Los hermanos que no pude saludar al inicio, únanse de todo corazón a este tiempo, que creemos que si el Espíritu Santo está en medio de nosotros será un tiempo bueno, será, como dice la palabra, un deleite en el Señor. Aleluya, que así sea. Bueno, hermanos, nosotros vamos a continuar hoy con una semana más de bien dicho, pero mal entendido. Bien dicho, pero mal entendido. Y bueno, el tema que trataremos hoy, hermanos, puede ser un poco difícil de recibir y de procesar para algunos, debido a que hay muchas, ¿cómo diríamos?, preconcepciones, ideas ya creadas y fijadas en las mentes de algunos cuando se acercan a algunos textos, especialmente los textos relacionados con los dichos del Señor Jesús y con sus enseñanzas. Son pocos los que leen los escritos de los primeros discípulos con ojos nuevos, con ojos, por así decirlo, renovados, sino que la mayoría de las veces se leen ya con ideas fijas, con ideas preconcebidas, y eso a veces dificulta hacer aclaraciones respecto a ciertos pasajes. Pero espero que usted esté hoy aquí con un espíritu dispuesto a escudriñar, porque por lo general, hermano, y sin querer, leemos estos pasajes dando por sentado todo lo que hemos escuchado respecto de ellos. Así es que en estas 4 noches que iniciamos hoy de bien dicho, pero mal entendido, no le voy a pedir que deseche lo que usted ha aprendido, sino simplemente que tome el tiempo para analizar todas las cosas que vamos a tratar, y luego pues cada uno podrá comparar y discernir si es correcto o no. Pero lo que es importante es que usted esté dispuesto a analizar la información que vamos a estar tratando y que posiblemente usted no la haya recibido antes. Bueno, vamos hacia adelante. Hoy vamos a iniciar la pregunta. Describe Mateo 24, del 3 al 35, la segunda venida del Mesías. Describe Mateo 24, del 3 al 35, la segunda venida del Mesías. Ojo, del verso 3 al verso 35. Esa es la limitación del texto que vamos a estar abordando nosotros por razones de tiempo. Ok, entonces, y para iniciar, entonces vamos a hacer una lectura en Mateo 24:3, en la versión de la Reina Valera de 1960. Voy a pedirle a mi lector de cabecera en esta noche, que es Amílcar Daniel, que me ayude con la lectura. Dice así la palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aleluya, le damos gloria al Señor por su palabra. Bueno, hermanos, los discípulos le hacen 3 preguntas al Señor Jesús, todas relacionadas con eventos proféticos. Ahora, por lo general, cuando nosotros leemos que ellos preguntan por su venida y por el fin del siglo, asumimos que se refiere a la segunda venida del Señor. Yo diría que, bueno, no sé qué porcentaje, pero un altísimo porcentaje, cuando leemos este pasaje, inmediatamente pensamos en la segunda venida del Señor y en el fin del mundo, del planeta como lo conocemos. Pero es eso lo que ellos están preguntando al inicio de Mateo 24. Eso es lo que los discípulos quieren saber. Y si es eso lo que ellos están preguntando, ¿cómo pueden ellos en el capítulo 24 de Mateo preguntar por la segunda venida del Mesías, por el regreso, si en ese momento ellos ni siquiera tenían claro cómo iba a ser el proceso de muerte del Señor Jesús? Algunos ni siquiera tenían en mente que Él iba a morir, y mucho menos que iba a resucitar. La resurrección los tomó por sorpresa. Y por así decirlo, cuando usted lee en Mateo 26 el arresto del Señor Jesús, ellos están totalmente desorientados de lo que están
pasando. Ellos no tienen en mente una resurrección, ellos no tienen en mente, ¿cómo es que se llama? Sí, que el Señor Jesús va a regresar, ni siquiera que va a partir, hermano. Y sumado a esto, para complicar la pregunta que hacen ellos al inicio de Mateo 24, por así decirlo, el mismo pasaje en el verso 34 dice que todo lo que el Señor Jesús les responde debe darse o debe cumplirse en esa misma generación. Es decir, entonces tenemos dos situaciones que luchan con la interpretación que dice que esto se refiere a la segunda venida del Señor Jesús y que se refiere al final del fin del mundo, como traducen algunas versiones. La primera, pues que cómo podían ellos preguntar por acontecimientos que en ese momento ni siquiera se imaginaban y no estaban claros. Y la segunda, el mismo pasaje dice que todo lo que el Señor Jesús respondió debía cumplirse en esa generación. Vamos a la Escritura. Vamos a leer ahí mismo en Mateo 24, en el verso 34, en la Reina Valera de 1960. Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aleluya, fíjese, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Que generalmente leemos unos cuantos versos por separados y pasamos ese detalle, que cuando el Señor Jesús termina de profetizar, dice, bueno, todo esto debe suceder en esta generación. Entonces, ¿cómo resolvemos esta disyuntiva y cómo descubrimos el verdadero tema del que se está hablando y qué es lo que inicialmente los discípulos realmente están preguntando? Bueno, para poder responder esto, vamos a aclarar inicialmente las preguntas que hicieron los discípulos. Vamos a irlas aclarando. ¿Qué es lo que están preguntando realmente? Y después, si Dios nos ayuda, mañana o pasado, hermano, estaremos hablando de las respuestas. Ok, entonces vamos a la primera pregunta que ellos hacen. La primera pregunta que ellos hacen es: ¿cuándo serán estas cosas? Vamos a leer una vez más Mateo 24:3, en la versión de la Reina Valera de 1960. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El lector que llega con ojos nuevos, sin ningún prejuicio, la primera pregunta que se haría es, bueno, ¿a qué cosas se refiere? ¿Cuándo serán qué cosas? Ok, entonces para responder esto, obviamente tenemos que ir al contexto. Por razones de tiempo, solo voy a leer unos versos del capítulo anterior, del capítulo 23. Ok, y vamos a leer los primeros versículos del capítulo 24. Ahora, cuando los leamos, tengan en cuenta que en el texto original de la Biblia, en el texto original del Evangelio, no hay capítulos ni hay versículos. Esas divisiones no están allí originalmente. Esas son resultado de las ediciones, porque obviamente nos facilitan encontrar los versículos. Imagínense buscar un punto de la escritura sin tener una referencia, sería una cosa difícil para nosotros entendernos a la hora de buscar en la Biblia, pero el texto originalmente viene en su temática hilada, lo que nos da el contexto de lo que se está hablando. Así que vamos a leer por lo menos unos versos finales del capítulo 23. Vamos a Mateo 23, del 34 al 36, en la versión de la Reina Valera de 1960. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación.
A lo largo de todo el capítulo 23, el Señor Jesús, hermano, está en el templo de Jerusalén, profetizando, enseñando, y está diciendo que habrá un tiempo cuando el Dios eterno ejecutará juicio sobre una élite político-sacerdotal, por así decirlo, que opera desde la capital, es decir, desde Jerusalén, desde el templo como base de mando, y que ha decidido perseguir por muchas generaciones a los enviados de Dios hasta matarlos. Y que a fin entonces de hacer justicia por toda la sangre derramada de estos hombres justos, el Dios eterno traerá calamidades sobre Jerusalén y sobre este liderazgo religioso. Y en el capítulo se hace énfasis particularmente los escribas y los fariseos. Y tenga presente lo que le dije, que una vez más se está diciendo que esos eventos se cumplirán en esa generación. Ahora vamos a leer los primeros versos del capítulo 24. Mateo 24 del 1 al 3 en la versión de la Reina Valera de 1960. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, hermanos, es decir, cuando están saliendo ahora del templo, así inicia el capítulo 24, hacia el monte de los olivos, los discípulos comienzan a mostrarle las impresionantes instalaciones del templo, que según los cálculos, hermanos, fueron algo así como 10,000 hombres trabajando por 15 años. Ya usted puede imaginarse la majestuosidad de edificio que había allí. Los discípulos, impresionados por la edificación, comienzan a mostrarle al Señor Jesús los edificios, pero Él una vez más comienza a profetizar y le dice que no quedará piedra sobre piedra, que ese templo será destruido. Ahora, cuando finalmente llegan al monte de los olivos, es que surge la pregunta. Los discípulos le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? Entonces, si usted viene siguiendo la narrativa del Evangelio, se va a dar cuenta de que la pregunta está en relación a los juicios que vienen sobre Jerusalén, sobre el liderazgo político y religioso que opera allí y sobre la destrucción del templo. Es decir, en resumen, el Señor Jesús está en el templo de Jerusalén hablando de los juicios que vienen contra el poder político y religioso que opera en Jerusalén, y que ha desplazado la verdad de Dios para imponer sus tradiciones, y que además persigue y oprime y mata a los verdaderos hombres de Dios que traen la palabra de Dios. Al salir del templo le muestran la majestuosidad de las instalaciones del templo, y él aprovecha para ampliar y especificar la profecía, diciéndoles que el templo también caerá en esa destrucción. Cuando ellos llegan al monte del olivo, entonces finalmente le preguntan cuándo sucederán las cosas que él está profetizando. Ahora, históricamente hablando, hermano, estas cosas dichas por el Señor Jesús, estas profecías, sucedieron entre el año 66 y 70, es decir, entre 36 y 40 años después de la palabra lanzada por nuestro amado Mesías, cuando el ejército romano, a cargo del general Tito Vespasiano, tomó Jerusalén y quemó el templo. Y déjeme decirle, ojalá usted tenga la oportunidad de leerlo, los escritos de Flavio Josefo dicen que, Flavio Josefo, hermano, no es un historiador cristiano, es un historiador. Él era sumo sacerdote cuando esto se cumplió, y entonces él narra la historia de cómo fue tomada Jerusalén y cómo fue destruido el templo y cómo defendieron el templo hasta el final. Y él, cuando lo capturan, le da una profecía a Tito Vespasiano
quien se lo lleva hasta que se cumpla la profecía. Él le profetizó: tú serás emperador. Y cuando Tito Vespasiano fue nombrado emperador, lo saca de prisión y le da un nombre, porque se llama Josefo, le da el nombre romano de Flavio. Y él narra lo que sucedió en el templo. Y él dice, hermano, que es decir, cuando quemaron el templo y quemaron toda Jerusalén, todos los ornamentos de oro que habían en el techo, que habían en las paredes, todo eso se derritió, y como todo el edificio se agrietó y comenzó a desmoronarse, el oro que se derritió quedó entre las grietas, y fue necesario, hermano, comenzar a separar las piedras para poder sacar el oro que estaba en medio de las piedras, cumpliéndose de manera perfecta la palabra del Señor Jesús. No quedará piedra sobre piedra de todos estos lujos que ustedes están viendo. Entonces, ese es el contexto de la pregunta de los discípulos: ¿cuándo sucederán estas cosas? Ahora, nos quedan dos preguntas pendientes. Por razones de tiempo ya no voy a avanzar más. Vamos a orar, obviamente, pero por favor no se pierda el día de mañana. Vamos a estar hablando entonces qué significa que ellos preguntan por su venida, qué significa la venida del Señor Jesús allí, y qué significa la expresión el fin del siglo. Si eso no tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesús, y si no tiene que ver con el fin del mundo, entonces ¿qué significa eso? ¿Y por qué se usaron esas expresiones? ¿Y qué significa que más adelante dice que el Señor Jesús dice que Él descendería en las nubes? Entonces, ¿cuándo se cumplió eso? Todos esos interrogantes los dejo ahí un poco en suspenso. Lo vamos a estar respondiendo en el día de mañana con la ayuda de Dios, y si el tiempo nos es favorable, y espero que usted siga allí atento, deseoso de aprender. Pero por hoy quiero que quede claro, hermano, que los eventos que están allí hasta el verso 35 del capítulo 24 de Mateo tiene que ver con esto.